Queridos hermanos, querido Amador, la fiesta de hoy, esta fiesta que tan querida para nosotros, al menos los que de alguna manera hemos conocido quién es San Francisco, nos pone delante de nosotros la figura de un hombre con el que Dios ha hecho un cambio de vida, toda una historia de conversión, de renuncias y sobre todo de haber encontrado un tesoro. Cuando Jesucristo habla en el Evangelio, comparando a qué podemos comparar el reino de los cielos, a qué se parece el reino de los cielos, una de las comparaciones de las parábolas es como el que encuentra un tesoro. Y esto es lo que vivió Francisco de Asís. Francisco era un muchacho que quería honores y grandezas en la vida. Ser alguien. Normalmente nosotros desde que nacemos queremos ser alguien. Alguien en medio de los hermanos en casa, que no nos consideren como un don nadie. Entonces empieza cada uno a despuntar un poquito. Y entonces ya vienen las peleas con los hermanos porque no puedo dejar que me pise y entonces me ha quitado mis cosas. Entonces ser siempre alguien. Ser reconocido, que no me quiten lo que es mío, apropiarnos de las cosas, ser los señores de nuestras propiedades, aunque sea un muñeco, aunque sea un juguete, aunque sea lo que sea. Con los amigos en el colegio, en la calle, siempre ser alguien, siempre queremos ser alguien, destacar, que nos consideren, que nos echen cuenta, porque si somos un don nadie, qué vida más triste. Si nadie te echa cuenta, si todo el mundo te da de largas, qué triste no ser nadie para nadie. Francisco quería ser alguien. Entonces en aquella época había guerras entre las ciudades vecinas para ver cómo los señores de aquellas ciudades se hacían más grandes, dominaban más territorio, lo mismo que ha hecho ahora Putin con Ucrania, lo mismo, ser más grande, tener más poder, tener más dominio sobre las personas, aunque se le haga injusticia en que se las mate haciendo guerras. Y entonces Francisco se alistó en la armada, en el ejército de Asís, que luchaba contra Perugia, que era la ciudad que está al lado de Asís, un poco más grande que Asís. Y cayendo herido, pasó un tiempo de convalecencia, enfermo, se planteó si esa forma de vivir la vida, eso era la vida, si merecía la vida, merecía la pena vivir así. Tantas luchas, tantos esfuerzos, ser alguien, merece la pena, pero es lo que me han enseñado siempre, la gente, mi familia, mi padre tiene un comercio, quiere ser alguien, quiere ser rico, es lo que se vive en el mundo, ser alguien, es lo que yo siento dentro, ser alguien. Ante esa enfermedad que tuvo mucho tiempo para rezar, para hablar consigo mismo, para plantearse la vida, para reflexionar, ese planteo, ¿merece la vida vivir así, de esta manera? Y escuchó una voz que le hablaba dentro en su corazón, que era Jesucristo. A todos nos habla Dios de un modo o de otro, y también en el corazón, cuando nos plantea, ¿merece la pena lo que estás haciendo? ¿Merece la pena vivir así? ¿Seguro que ese es el camino de la vida? ¿Por qué te empeñas en estas cosas si ese no es el camino? ¿Merece la pena? Le preguntó Jesucristo. Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al amo o al siervo, al criado? Y dijo él, hombre, evidentemente es mejor servir al amo, al dueño de una empresa, de un señor, que no a un trabajador, no a un criado. Y le dice Jesucristo, ¿y por qué sirves a los siervos, a los criados? ¿Por qué dedicas tu vida a las grandezas de este mundo, a las cosas materiales, a ser alguien, y no me sirves a mí, que soy el Señor? Y eso a él le empezó a dar vuelta en la cabeza y a darse cuenta que lo que él buscaba en la vida no era lo que verdaderamente llena de alegría y de felicidad el corazón y la vida. Que buscar la felicidad en los honores, en ser alguien, en buscar un puesto en la vida, en que te valoren,
en eso no está la felicidad y la vida, sino en amar y servir a Jesucristo. Y entonces llegó un momento en que, escuchando en la misa el Evangelio, decía el Evangelio: ve, véndelo todo y se lo da a los pobres. Y eso a él le tocó profundamente dentro de su corazón y en su alma. Él sintió que se lo decía Jesucristo a él. Y como él tenía poco, lo que tenía lo repartió y se lo dio a los pobres. Y se quedó con lo puesto. Pero como su padre tenía dinero, tenía tela, porque tenía una gran empresa en aquella época de comercio de telas, vendía las telas, se las daba a los pobres, se las regalaba a los pobres, metía la mano en la caja y se lo daba a los pobres. Y el padre cogió un rebote, tuviera que ver, ¿no? Y un cabreo, lo humilló, le pegó, o sea, un desastre. Y lo denunció al obispo. Y el obispo, cuando lo tenía delante en la plaza del pueblo, le preguntó que por qué hacía esas cosas. Y él simplemente respondía con el Evangelio. Porque el Señor ha dicho: ve, vendéselo los bienes a los pobres, dáselo a los pobres, tal. ¿Por qué os fiáis de vuestro poder? Fiaros de vuestro Padre del cielo, que da de comer a las aves del cielo, tal. Respondía con el Evangelio. Él quería vivir todo lo que dice el Evangelio, palabra por palabra, el espíritu del Evangelio. Él quería vivir, hacer carne el Evangelio en su vida, como dice él, Evangelio sin interpretación, tal como dice Jesús de sus labios la palabra de Dios. Y entonces llegó un momento en que el obispo no le convencía, se desnudó, recogió su ropa, se la dio a su padre, se quedó desnudo delante de todos y dijo: hasta ahora he sido hijo de Pedro Bernardone, ese es mi padre. A partir de hoy ya no soy hijo de Pedro Bernardone. A partir de ahora soy Francisco, hijo de Dios. Dios es mi Padre. Se desnudó, pero es algo más profundo. Se vació de su yo, que es lo que a todos nos cuesta siempre. Vaciarnos de nuestro yo, de nuestras ideas, de nuestro poder, de nuestras afirmaciones, de nuestros convencimientos, de nuestros criterios. Él se vació de todo eso y se llenó solamente del Evangelio. Por eso lo rechazaban. Y sin embargo empezó a atraer a mucha gente y cumplió esta palabra de hoy y termino. Seguir a Jesucristo no está en nosotros, no es un deseo del hombre, es una llamada de Dios. Es Dios el que llama, dice la epístola a los Hebreos. Tú no podrás seguir nunca, ni yo ni nadie, a Jesucristo por nuestro empeño, por nuestro propio deseo, porque te encontrarás con el Evangelio y te escandalizará cuando dice: ama a tu enemigo. Yo, al que me ha robado, yo, al que ha violentado a mi hijo, a mi hija, al que ha hecho barbaridades con él, con ella, yo amarle, yo perdonarle, eso no se lo cree ni un guardia. Y no lo podrás vivir, porque el Evangelio no se puede vivir en el esfuerzo. Si Dios no te cambia el corazón, si Dios no te da su espíritu, ni tú ni yo podemos vivir el Evangelio. Por eso cuando Jesús le dice a uno que le quiere seguir: Señor, te seguiré donde tú vayas, Jesús pone las condiciones. Dice: mira, las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen guaridas, madrigueras, tienen una casa, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene propiedades. El Hijo del Hombre no tiene una voluntad propia para hacer lo que le da la gana. El Hijo del Hombre solamente descansa, inclina la cabeza en una cosa que se llama la cruz. Y la cruz es sufrimiento. El Hijo del Hombre vive aceptando sufrir por los demás, por la salvación del mundo. Entonces dice: estate, pues ya esto es más serio. Entonces no te voy a seguir mucho, ¿sabes? Porque esto de sufrir no va conmigo. Eso de amar al enemigo no va conmigo. Eso de dar mis bienes a los pobres no va conmigo, porque los bienes míos son para mí, que paso los gano, que el trabajito me cuesta y el sudor de mi frente, etc. Y sin embargo Jesús llama y dice: sígueme. Y uno pone un impedimento muy serio: se ha muerto mi padre, tengo que enterrarlo.
Es una obligación enterrar a los muertos. Es una obra de misericordia enterrar a los muertos. Y Jesús dirá, deja que los muertos entierren a sus muertos. A ti te he llamado para que anuncies el reino de Dios. Eso lo hará otro. Es más importante el Evangelio y el reino de Dios que las relaciones humanas. Siendo importante, pues hay cosas más importantes todavía. Tú vete a anunciar el reino. A otro le dijo, sígueme, porque Jesús es el que llama. Y dice, pero vale, te voy a seguir, pero déjame despedirme. Por lo menos decir adiós, ¿no? Los afectos humanos, los afectos familiares. Y Jesús dice, el que es llamado y mira para atrás, la nostalgia, lo que deja, lo que tiene que dejar, tampoco sirve para el reino de Dios. Solamente si somos libres de todas esas ataduras, es como podemos vivir el reino de Dios. San Francisco lo ha vivido así. Desde que se convirtió hasta el último instante de su vida, donde llamó a la muerte, no morirse, sino la llamó mi hermana muerte. Mi hermana muerte. Loado seas, mi Señor, por la hermana muerte. ¡Ay, si coge en pecado grave al pecador! ¡Ay! Por eso es una palabra que nos invita a mirar cómo vivimos hoy, porque Dios nos está llamando a seguirle de verdad, pero no un evangelio y un cristianismo a mi manera, que eso lo dice mucho la gente. Yo creo en Dios a mi manera. No se puede creer en Dios y vivir la fe a mi manera. Solamente a la manera de Dios y del Evangelio. Y para eso tenemos que cambiar nosotros, no Dios. Pues pidámosle al Señor que nos dé esta fe para serle fiel. Amén.